El 23 de noviembre se registra un asesinato, no hay otra forma tampoco de denominarlo, en este país, en Guanajuato, en un estado completamente inseguro y en un estado de indefensión e ingobernabilidad, tampoco hay otra forma de denominarlo. El gobernador, mucho más preocupado por satisfacer a la afición futbolera. ¿Se acuerdan del video que les pasábamos ayer sobre cómo debatían los gobernadores de la Alianza Federalista de ver quién iba a ganar? Echen las apuestas, a ver cómo van a quedar los equipos de fútbol. Bueno, pues en vez de estar haciendo eso, Diego Sinué debería de estar preocupado por lo que ocurre en materia de seguridad. No solamente son asesinatos, no solamente son narcobloqueos, no solamente son desaparecidos. No, no, no. Hablamos de la propia policía asesinando a un vendedor de tamales. Esto ocurrió muy similar a como se da lo de George Floyd en Estados Unidos, así fallece incluso. Tenemos las imágenes que no voy a poner por respeto porque son temas que definitivamente yo sé que ya vieron muchos el video, yo no le voy a dar vuelta a las imágenes, considero que son muy fuertes, pero sí quiero hacer un análisis más profundo sobre esto. Según los reportes de la familia, ellos estaban pues en la calle, ¿no? Ellos no había mayor situación, no había mayor problema, ¿no? No había mayor complicación. Cuando los policías llegan sin ningún tipo de orden de aprehensión, no llegan presentando ningún tipo de documento, incluso dicen que lo confunden con Martín. ¿No? Y esa es la parte que me brinca, que los policías le llaman Martín. Y Martín, el único Martín que públicamente nosotros tenemos conocimiento que estaría buscando la autoridad de Guanajuato, son los que presuntamente habrían participado en el asesinato de Israel en Salamanca, el periodista. Les voy a compartir de dónde deriva esta situación. Aquí voy con las imágenes. Presuntamente, mis amigos, y comparto los tweets de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, eh, la Fiscalía habría detenido el 20 de noviembre a Martín N. y a José N., que de hecho ya fueron vinculados a proceso penal por el artrero crimen del periodista Israel N. en Salamanca. El agente del Ministerio Público expuso datos de prueba. El juez falló a favor de esta representación social, dejando en prisión a los imputados. Este es un Martín, ¿no? La fiscalía presume a los detenidos. Aquí está el Martín, ¿no? Y curiosamente, lo digo curiosamente, los policías llegan con el tamalero y le dicen, le llaman Martín, lo confunden con un Martín. Hasta hoy se viraliza el video en donde se observa que estos policías ministeriales golpean a este hombre al tamalero, quien se puso a su detención, que ocurre en el barrio de la Resurrección. Esto ocurre el día de ayer. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Agencia de la Fiscalía de Guanajuato le cierran el paso al vendedor de tamales que se dirigía al mercado en compañía de su esposa e hija para vender su producto como cada inicio de semana. Prácticamente a eso se dedica, ¿no? De eso vive o vivía, lamentablemente. Y dos hombres y una mujer que viajaban a bordo de una camioneta RAM sin placas bajaron del vehículo para interceptar al hombre y cumplimentar una supuesta orden de aprehensión que nunca llevaron, nunca presentaron. Dijeron que iban a cumplirla, pero nunca la presentan. La esposa exige la orden, nunca se la entregaron, nunca se la mostraron, y los policías someten al tamalero en el suelo, le colocan unas esposas. Él suplicaba por ayuda, él pedía que no lo detuvieran porque no había elementos para hacerlo. Lo suben al vehículo y le dieron una brutal golpiza a Juan Carlos Padilla Aranda. El vendedor de tamales llega sin vida al centro de salud, hay que dejarlo claro. Y el fiscal de Guanajuato, el eterno fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, dice que bajo condiciones de oposición de un tumulto se da esto. Una mujer grababa, la esposa y la hija menor de edad de la víctima estaban en la zona, se cumplimenta una orden de aprehensión, sin embargo el inculpado falleció. ¿Inculpado de qué? Y les pongo el tuit del fiscal, aquí viene, ¿no? Ahí está justamente en pantalla apareciendo
lo que pone la Fiscalía del Estado de Guanajuato cuando retuitea a Carlos Amarripa, que es el fiscal, el eterno fiscal del Estado de Guanajuato, que dice: la tarde de hoy elementos de la unidad de investigación de Guanajuato, de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, bajo condiciones de oposición de un tumulto, cumplimentó una orden de aprehensión en Celaya. Y después la Fiscalía General del Estado hace el segundo retweet, ¿no? El hilo, completa el hilo, diciendo que el inculpado perdió la vida, los agentes han sido detenidos y su actuar será investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos. Se emitirán detalles conforme haya avances en la investigación. Esto ahí me dice que se va a quedar congelado el caso. Porque, uno, se supone que fueron a cumplimentar una orden de aprehensión. ¿Cuál orden de aprehensión si nunca la exhibieron? Nunca la entregaron. Lo confunden con Martín. ¿Qué Martín? ¿No? ¿Por qué van con lujo de violencia, empiezan a darse a los golpes, nunca exigen la identificación del señor, no, ni siquiera les interesa saber cómo se llama, simplemente bajan y con la rodilla en el cuello, detienen al señor, lo tiran en el piso, le ponen las esposas, hay golpes en la cara que tenía el señor, tenía golpes en la cara y fallece. Cuando llega al centro de salud ya estaba muerto, ¿no? Eso es lo que pasa. Algo muy parecido a lo que ocurre con George Floyd en Estados Unidos. Yo vi muy indignados a muchos conservadores por lo de George Floyd en Estados Unidos. ¿Alguien sabe si ya salieron ahorita a hacer protestas o a manifestarse afuera de la Fiscalía de Guanajuato, afuera de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato? ¿Alguien sabe si ya ocurrió? Porque a estas horas ya deberían de estar ahí. Kenia López Rabadán, ¿dónde está? La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado debería de estar alzando la voz por el asesinato de un hombre inocente en manos de un policía, o de hecho, de elementos policíacos de Guanajuato, que solamente llegaron a asesinarlo, porque llegaron presumiendo órdenes de aprehensión, llegaron diciéndole o llamándolo por un nombre que no era, y el señor termina muerto. Y después, lo peor del caso es que intentan decir que no murió a consecuencia de los golpes y la asfixia que le provocan, ¿no? Que no muere por eso, que cómo se les ocurre prácticamente. Según mis amigos, la primera versión de estas presuntas autoridades, porque yo ahora sí dudo bastante que hayan sido autoridades. ¿Qué autoridad? A ver, señor productor, ¿qué policía anda sin placas? ¿No se supone que ellos deberían de estar completamente identificados, placas, nombre de la patrulla, el número de policía, que es todo? Nunca pasó. Nunca pasó, mis amigos. De acuerdo con la información que se obtiene, el hombre se habría opuesto a la detención y los elementos se lo llevan a la fuerza. Pero repito, los familiares que de hecho están grabando y que están pidiendo la orden de aprehensión, dicen que los agentes nunca mostraron las órdenes de aprehensión y en la hoja dicen que Juan Carlos presentaba hematomas en el rostro. Eso quiere decir que lo golpearon. Y fueron los mismos familiares quienes dan a conocer la detención a través de las redes sociales. El fiscal Carlos Amarripa informó el lunes que los agentes, mis amigos, habrían sido detenidos y que su actuar iba a ser investigado a fin de esclarecer la mecánica de los hechos. Pero hasta ahí quedó. No hubo más, no hay más en este momento. Después, mis amigos, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abre de manera oficiosa una queja, la cual fue ratificada por los familiares de Juan Carlos Padilla. La subprocuradora de la zona C, Leticia Rojas Ramírez, visitó a los deudos de Juan Carlos para ofrecer el apoyo y acompañamiento de la Procuraduría, además de que se les ofrece brindarles atención psicológica, la cual fue aceptada. A través de la cuenta de Twitter de la Procuradora se informa que después de platicar con su esposa, se manifiestan estas disposiciones para ratificar la queja que se abrió de forma oficiosa tras dar a conocer los hechos por medio de algunos medios de comunicación. Y de igual manera se realizó una inspección en el lugar de los hechos para recabar las pruebas y testimonios. ¿Alguien cree que vaya a pasar algo? Es pregunta seria. ¿Alguien cree que vaya a pasar algo en este caso? Hablamos de Guanajuato, un estado que está en un estado de ingobernabilidad, un estado que está en un estado de indefensión, porque el gobernador prefiere estar con sus amigos de la Alianza Federalista en Jalisco o en Monterrey,
porque prefiere andar viendo a ver qué equipo de fútbol gana, porque prefiere andar viendo qué tipo de negocio hace, o simplemente prefiere estar fuera de la administración porque no quiere gobernar. No sé para qué se postula para gobernador si no quiere trabajar. Y los únicos que trabajan ahí son los que vienen ratificados en el cargo de administraciones pasadas. Y digo, trabajar, ¿no? Entre comillas. Carlos Amarripa, el eterno fiscal de Guanajuato, ahí está, ¿no? 11 años lleva siendo fiscal en Guanajuato y llevamos un incremento constante de delitos en Guanajuato y crímenes sin resolver. No tenían la mayor intención de detener al Marro, no había mayor intención de detenerlo hasta que se hace evidente la presión de detenerlo y pues tuvieron que ceder y colaboran con las autoridades federales y logran la detención del Marro. Todavía hay muchos pendientes en Guanajuato, si no es que demasiados y se incrementan, pero lo vuelvo a decir con toda claridad. A mí alguien me puede explicar quién, y lo digo en serio, mis amigos, ha escuchado a Kenia López Rabadán, a Lili Telles, a Xochitl Gálvez, a la Güera Reynoso, a estas senadoras que constantemente están denunciando violaciones de derechos humanos, ¿no? Presuntas violaciones de derechos humanos, que siempre están encima y encima y encima de los casos más preocupantes para su agenda. ¿Alguien sabe si ya salieron aquí a emitir algún pronunciamiento, a exigirle al gobernador de Guanajuato que esclarezca esto, que se ponga a trabajar? ¿Alguien tiene la más mínima y remota idea si así como critican al de enfrente, tienen los pantalones para hacerse la autocrítica? Porque yo nomás no veo claro, ¿eh? Nomás no veo claro. Bien indignados por lo de George Floyd. ¿Y aquí en México? ¿Y aquí en México qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo estuvo la cosa? No sé. Bien indignados por lo que pasa en Estados Unidos, pero ¿y Giovanni se acuerda del albañil en Jalisco? No, ahí tampoco importó. Ok. Y ahorita el tamalero, no, tampoco importa, es un tamalero. Así piensan los conservadores. Qué lástima me da que sigamos teniendo este tipo de legisladores, de políticos que solamente dictan agenda y que critican conforme a la agenda que les marca alguien más. Ojalá tuvieran los mismos pantalones que tienen para salir a criticar y a decir, es que a mí no me van a callar. Ojalá tuvieran esos mismos pantalones, pero para hacer crítica a los de a los de su propio partido, ¿no? A los gobernadores de su propio partido. Ojalá tuvieran esos mismos pantalones que presumen afuera, con lo que ocurre afuera, pero para criticarse a ellos. Yo le decía la semana pasada, los derechos humanos no tienen partido, y eso lo debería entender la senadora Kenia López Rabadán. Es más, nada más por pura, mera y simple curiosidad, ¿no? Por no fallar, vamos a buscar a ver qué puso Kenia López Rabadán, a ver si se posicionó acerca del tema de Guanajuato, ¿no? Es más, aquí se los voy a compartir. Aquí está el tuit de Kenia López Rabadán. No, saca una nota de Publímetro donde dice que a casi 10 meses de la llegada del COVID, sabemos que tampoco sus cálculos coinciden con la realidad. Es una columna de Kenia López Rabadán. Luego mencionan, hace 7 horas, es el último tuit de Kenia, ¿qué pasó? Dice, en la mañanera hoy mencionan la denuncia que presentamos ayer por inundar a los más pobres en Tabasco. Dice que López Obrador la encasilla por su adversaria. Duda, ¿por qué Kenia López Rabadán no puso ese video completo? Hubiera puesto el audio que manda la gente de Tabasco, ¿no? La gente de Tabasco que le pida a Andrés Manuel López Obrador que vayan, pero que le agradece el trabajo que está haciendo y que saben lo que pasa, que lo conocen, que lo quieren y que lo respaldan. ¿Por qué no lo pone completo de senadora? No, 55 segundos. 55. Que luego, que la salida de Best Buy es también culpa de Andrés Manuel, ¿no? Por el mal manejo de la pandemia y la ausencia de un jefe de Estado a la altura. Luego, publica una entrevista con Ricardo Rocha. Obvio, ¿no? Obvio también retuitea a Felipe Calderón. ¿Qué conservador no retuitea a Felipe Calderón? Creo que ninguno. Miren, ahí está a los ejemplos a los que me remito. El día en que estos políticos empiecen a dejar de hacer este tipo de spots
promocionándose y estos discursos victoriosos con cosas que ni siquiera son victorias ni las deberían de considerar victorias, que ese día se digan políticos, que ese día se digan imparciales, que ese día digan que los respaldan millones de mexicanos. La neta, si acaso lo respaldarán cientos. ¿Millones? Lo veo muy complicado. Millones de mexicanos que no se den cuenta de la hipocresía y del cinismo de estos políticos que están bien al tiro para criticar al del frente, pero que no tienen pantalones, que son unos cobardes para criticar lo que pasa, para criticar asesinatos que cometen gobernadores de sus propios partidos, que son así de cobardes como Kenia López Rabadán, Lili Telles, Xochitl Gálvez, la Güera Reynoso, senadores, legisladores así, que salen a señalar con el dedo cuando alguien les quiere debatir, cuando alguien les quiere contestar, legisladores que lo único que quieren es foco, que solamente van y proponen cosas que saben que van a ir a toparse con pared. Cada que vemos esto no saben la frustración que se siente porque lo único que estamos viendo es la cobardía con falda y tacones, o pantalón y tacones, o simplemente cabello largo. Pero vemos una cobardía y así se le tiene que llamar, son unas cobardes, no son otra cosa, son unas cobardes que no tienen ni voz propia, ¿así? No tienen voz propia. Estas señoras, como Kenia López Rabadán, que es presidenta, y por eso lo digo, porque es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores, debería de haber emitido un pronunciamiento por lo que ocurrió en Guanajuato, por el asesinato de un tamalero que era inocente. ¿En qué momento lo dijo? En ningún momento. Y su séquito de senadoras que la respaldan también deberían de haber dicho algo, pero como son del mismo partido que el gobernador, no dicen nada. Y por eso lo digo claramente. Las cobardes del PAN, las y los cobardes del PAN, deberían de quitarse la máscara y nosotros deberíamos de entender que ni voz propia, ni autonomía, ni libertad. Estos políticos solamente siguen la agenda del que los patrocina, del que les paga, del que decidió que estuvieran en esa silla. Y no, no son los millones de mexicanos que salieron a votar, son los millones que vinieron de un maletín que los impuso para seguir sus órdenes. Que no se vengan aquí a decir que les quieren coartar la libertad de expresión, que las quieren censurar. No, 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 señoras. Básicamente su caso es muy lamentable, porque ni libres son para hablar así la oposición de este país.